de entrada, en la primera etapa del diario, insinúa que es un periodista y que por eso lo encarcelan por sus escritos, ¿no? Un periodista, ya que eso alude el periódico tradicional de Jorge Pinto, ¿no? Me imagino que se refiere. Pero ya al final, en lo último que leíste, insinúa que ya no es un periodista, sino que, bueno, que fue militar y que termina siendo un abogado frustrado. Y quizás en ambos casos, un militar frustrado y un abogado frustrado. ¿En qué quedamos? ¿O es periodista? Hay que leer la novela entera. Pero la otra cosa bueno, es... para el precio. Me intriga un poco, te digo honestamente, no la técnica, porque no establece diálogo, sino es un monólogo, dicho de otra forma. Hay partes de diálogo, lo que pasa es que la novela es bastante larga. Sí, hay partes de puro diálogo. Sí, ¿Por qué te pones a hablar detrás de... sí, ese es bueno, hay también en Desmoronamiento, hay una parte en que son cartas de mujer. Yo digo que porque en mi familia habían voces femeninas muy fuertes, entonces eso es la manera como me lo explico. Que esas voces femeninas fuertes me influenciaron y me facilitan en buena medida la vivencia, meterme en esa mentalidad, ¿no? Yo no sé si lo logro, eso ya es cosa del lector, pero digamos que no hay mucha en este caso yo no sabía ni siquiera que iba a tratar el golpe de una mujer. Comencé a hacer, digamos, el estudio histórico del golpe, digamos, tener un día a día de lo que pasó y un día a día de todo lo que hubo antes y después. Y ya que tuve la historia del golpe, tuve la tentación de escribir la novela del golpe, pero no quería sentirme tan constreñido históricamente, porque estos son personajes de ficción, mientras que meterte ya con los personajes estrictos del golpe no me terminó de seducir, y de pronto apareció esta voz de esta mujer y va, y se fue contándolo. Creo que además, en mi caso, es la primera vez que trato una voz femenina cuerda. ¿Me explico? Que la voz de La Diabla en el espejo y la voz de Desmoronamiento son dos mujeres bastante desquiciadas. Las voces desquiciadas se me facilitaban más, creo que era un reto encontrar la voz de una mujer bastante cuerda. Pues las mujeres en mi familia han sido bastante desquiciadas, pues, con el poder y con todo, ¿no? Entonces... Aquí exigen que pidas disculpas, Así. Aunque sea una ficción, pero aquí se cumple ese mandamiento de la literatura de la ficción hecha realidad o la realidad hecha ficción, ¿verdad? Entonces, porque van mencionando ciertos íconos, ciertos personajes como Jorge Pinto, que son parte de la realidad. O sea que dentro de la ficción hay un tiempo histórico real, ¿verdad? Sí, eso está explicado al final en una nota de autor. Los personajes principales son personajes de ficción, pero hay varios personajes históricos, y todos los fusilados, digamos, todos los capitanes, subtenientes y tenientes que fueron fusilados el 10 de abril y luego el 18, son reales, ¿no? Son reales. Hay algunos personajes, también está explicado en la nota de autor, personajes que yo he inventado a partir de necesidades narrativas que están muy relacionados con un personaje real. Por ejemplo, los hermanos Gavidia. Los hermanos Gavidia fueron un teniente, un capitán y un capitán retirado. Entonces, los dos fueron fusilados. Sí. El civil, el que ya se había retirado, José, ¿no?, salió libre después de que fusilaron a sus hermanos. Pero yo me invento a la esposa de uno de ellos. Entonces eso sí está aclarado en la nota de autor, en el sentido de que, pues, porque yo no sé si el señor de veras dejó una mujer con hijos y todo, ¿no? Entonces la invención tiene que... los personajes de ficción principales están montados sobre la ficción. Sí, sí. Pero hay personajes secundarios que son de ficción relacionados con personajes reales de la historia que hay en juego, ¿no?
Y en la nota de autor se dice fundamentalmente pues, que no se busque la verdad histórica de lo que sucedió. Esta no es una novela que busque la verdad histórica, es una recreación, una fabulación literaria sobre un hecho histórico real, es decir, yo escribo lo que se me hinchen los cojones, pues, y cuando se me hinchan los cojones es simple y sencillamente así. A veces no se me hinchan y me quedo patinando. Entonces, pero cada libro tiene su propia historia en ese sentido, ¿no? Y cada libro también responde como momentos personales que uno vive. Novelas como El Asco, como Insensatez o como La Diabla Baile con Serpiente fueron escritas en momentos bien breves, en momentos de grandes crisis, en que tenía muy poco ahorrado y andaba buscando trabajos, y entonces uno es así. Luego hay otras novelas, por ejemplo, en que sí hay mucha planeación, como esta, porque he tenido tiempo, he tenido recursos, entonces eso permite como extenderse un poco más, tomar distancia, entonces te puedes poner con los libros, como decir, ya hacer una sistematización más larga de las cuestiones de caracteres, se puede dar el lujo de meterse uno con la historia más vieja de hace tantos años que requiere investigación. Entonces cada libro responde a condiciones muy precisas, no solo de condiciones económicas, sino condiciones como de tus propias energías, ¿verdad? Destino. Y de energía, de cómo vas a trabajar en esto. No es lo mismo si sabes que en 5 meses vas a estar en apuros de que si tenés 2 años. Estaba leyendo un blog y estaban diciendo, entre otras cosas, que esta novela es la más autobiográfica de todas las que has... Nadie lo ha leído. No puede... Sí, porque salió ayer. Es cierto. El que la recibió, que eso creo que es en el tal Pajocotes, que se le envió a un amigo que no lee las novelas, entonces solo pone la portada ahí y reproduce algunas cosas, lo que se le... La gente es muy irresponsable. Muy y bueno, yo tuve la obligación de enviárselo porque me dio unos libros sobre el 44. Te despega bastante, ¿no? De tu cuerpo novelístico anterior. Entonces aquí te vas, temporalmente te vas más atrás. Me voy más atrás, pero es un cuerpo novelístico, está engarzado. Esta novela está engarzada con Desmoronamiento, que es una novela que sale en el 2006. Y con Donde no estén ustedes, que sale en el 2003. En realidad, la novela Donde no estén ustedes es la historia de un embajador de El Salvador, un tipo que se metió en 1000 cosas, que muere alcoholizado, una especie de personaje como de Malcolm Lowry, borracho, cónsul, ese tipo de cosas. Y esta es la historia de sus padres. Ya, ok. Esta es la historia de sus padres, ¿no? Betito, el que aparece ahí, el Betito, ese es el embajador, que sale Donde no estén ustedes. Hay que leer las otras. Sí. Ahí le vas agarrando la cosa. Lo interesante es que en esa novela de Lasco, que aquí hay un respiro entre cada día y el diario, ¿va? Pero en el Asco, puta, es un solo tirón, ya que no te da chance de respirar, porque incluso llegas a mentar como 200 veces la muletilla trillada que me lo dijo Edgardo Vega, me lo dijo Vega, me lo dijo Vega, y es Edgardo Vega, no te da chance y te va dando el ánimo de seguir leyendo, porque la misma novela te va. Yo, sinceramente, yo la leí como 4 veces, ¿va? Y para hacer un trabajo que se llama Horacio Moya, relato, el colmo de la ironía y el sarcasmo, ¿va? Un relato de ensayo. Pero mi curiosidad es esta que te quiero preguntar, porque eso de la ficción y los personajes de ficción montados a veces sobre la realidad, o el personaje también basado en la realidad histórica o lo que sea. Edgardo Vega es un personaje de ficción, o vos te basaste en la memoria y la experiencia de un personaje real para contar y encontrarse con la realidad histórica. Es una voz de ficción, es una voz de ficción, sí, no. Pero hay cada alucinado también, ¿verdad? Sí. La vez pasada me encontré un muchacho de Montreal que creía que era Edgardo Vega. Y
Se tenía Porque él cuando llegó a San Salvador fue a un bar y se le perdió el pasaporte, ya canadiense. Entonces en esta historia de Lasco, pues el personaje al final su pasaporte canadiense se le pierde en un burdel, en un bar.